¿Qué tal muchachos? Muy buenas a todos. Bienvenido nuevamente a otro video más sobre variadores de frecuencia. Bueno, en este caso vamos a seguir trabajando con este variador delta del modelo MS300. Pues ya hemos venido familiarizándonos con este equipo en el tema de parametrización y control por medio de módulos, ¿cierto? En este caso pues quiero trabajar en función de una aplicación que para los que estamos en la industria no las encontramos frecuentemente. Vamos a simular o a trabajar en un proceso de bombeo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en un sistema de bombeo. Vamos a suponer que tenemos una bomba que este señor va a controlar por medio de una señal de retroalimentación que me entregue un sensor de presión. Para eso pues vamos a hacer uso del control PID que este variador nos familiar y que nos entrega, perdón, o que tenemos para trabajar, y de esta manera podernos ahorrar un variador, un PLC, o podemos ahorrarnos un controlador para hacer el lazo cerrado del proceso. Para eso pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener un transmisor de presión como el que vemos aquí en el video. Este es un transmisor que viene con un rango de presión de 0 a 10 bares y me entrega una salida de control de 4 a 20 miliamperios. Aquí vemos el rango, viene de 0 a 10 bares. Pues la tensión de alimentación de este sensor está entre 9 perdón, y 30 voltios en DC. Este transmisor de presión lo pueden conseguir aquí en Bogotá, o en Colombia lo pueden conseguir con Main Control. Es el proveedor que me suministra todo el tema de instrumentación para el tema industrial. ¿Listo? Entonces ya pueden contactar a Main Control. Ahí les dejaré el número telefónico de ellos donde pueden encontrar ese transmisor de presión. ¿Listo? Entonces vamos inicialmente a arrancar conociendo cuáles son los parámetros que vamos a configurar y pues entendiendo esta parte que nos entrega el variador. En este caso esta F pues siempre lo asociamos con frecuencia y pues es lo que nos entrega el variador. En este caso pues vamos a asociarlo con un valor de porcentaje de set point, ¿cierto? El set point, el cual va a estar definido por nuestra frecuencia máxima que le definamos a este variador. En este caso ese 60 hace parte a un 60% de la señal de entrada de retroalimentación. En este caso, el 60% de que me envía el transmisor de presión. En este caso, el 60% de los 10 bares, pues es muy fácil, son 6%. 6 bares, perdón. ¿De qué quiere decir? Que el set point va a estar configurado para 6 bares. Obviamente este equipo no me va a visualizar presión porque no está hecho para presión, pero toca hacer la relación para poder controlarlo de esa manera. Entonces recordemos, este va a ser nuestro set point que lo vamos a poder variar desde acá. En este caso vamos a hablar del 60% de la presión máxima de nuestro transmisor, en este caso 10 bares. O sea que nuestro set point en este momento está en 6 bares. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando él llega a los 6 bares? Pues el variador tiene que mandarle la señal al motor para que baje las velocidades, dure un tiempo estable. Si vemos que la presión no bajan de unos valores ya definidos, pues el motor tiene que parar o tiene que apagarse para evitar que haya un consumo o una contrapresión o una presurización en la línea. ¿Listo? Si bajamos cierta presión establecida, el variador debe salir de ese modo de invernación y arrancar a trabajar y garantizar nuestra presión constante en proceso. Entonces, para esto vamos a definir primero nuestra frecuencia o nuestro rango de frecuencia, que en este caso va a ser nuestro porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos a entrar al parámetro 0,0100 y aquí vamos a definir 100, lo cual me hace referencia a que va a estar entre 0 a 100. ¿Listo? Entonces este valor de nuestro set point va a estar hasta 100, que va a ser el 100%. Si estuviéramos hablando del transmisor de presión, estamos hablando de 10 bares. ¿Listo?
Entonces, de aquí no va a subir. Tenemos que hacer nuestro 100% de nuestra señal que nos entrega el sensor. En este caso sería 10 bares o 20 miliamperios. Entonces dejémosla en los 60, que hace referente al 60%, o sea, 6 bares. ¿Listo? A ver, no, estamos... ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos definida nuestro set point en 60%. Ahora vamos a definir cómo vamos a controlar o cómo vamos a arrancar nuestro variador y cómo vamos a definir nuestra manipulación del set point. Para eso vámonos al parámetro 0020. Arranquemos con el parámetro 0020. En él vamos a definir cómo vamos a definir nuestro set point o cómo vamos a controlar. En este caso pues está configurado para manejarlo desde el display del variador. Podemos configurarlo para RS485, lo podemos configurar para entrada análoga, lo podemos configurar para medio de potenciómetro. En este caso vamos a configurarlo desde este panel. ¿Listo? Seguidamente vamos a configurar en qué modo queremos arrancar nuestro variador. En este caso vamos a manejarlo desde el panel. De igual manera podemos arrancarlo con señales externas, digitales, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto en nuestros videos. Entonces, en este caso vamos a trabajar desde acá. O sea, aquí vamos a darle run desde el display. Otro parámetro que necesitamos definir es, digamos, la consigna de retroalimentación. Para eso nos vamos para el parámetro 004. En este caso definimos un valor 10. Este valor por default siempre viene en 3 por default. Este valor aquí hace referencia a esto. Cuando nosotros arrancamos nuestro variador de frecuencia, él siempre nos va a visualizar la frecuencia. En este caso nuestro set point nos va a visualizar la frecuencia de salida, que sería en este caso es la H. Pues aquí me está arrojando un valor porque ya tengo previamente configurado el variador. Para los que no tienen de pronto configurado, este valor le va a dar en 00 porque digamos el variador todavía no ha arrancado. En este caso, si yo le oprimo stop, él tendría que irse a 0 porque es mi frecuencia de salida. Es muy diferente a esta frecuencia de 60. ¿Listo? Entonces él va a irse a 0 y debe quedarse ahí en 0. Así nos debe aparecer porque no tenemos configurado nada de lo que estamos haciendo. En este caso vamos a darlo en run. Él va a irse a encontrar mi señal de PID, pero es porque lo tengo configurado. Ya vamos a llegar a ese valor. ¿Listo? Vamos a definir el valor de consigna. Entonces el valor de consigna lo vamos a poner en este dato. Lo que vemos acá es nuestro valor del bus DS, nuestra señal continua que nos entrega el variador. En este caso no nos interesa, entonces vamos a definir nuestro consigna de retroalimentación, que en este caso sería el parámetro número 004, y el valor que va a tomar es el valor 10. Entonces aquí automáticamente nuestro valor de consigna me dice que está en el 46%, lo cual me hace referente a una señal de 11.3 miliamperios que me está entregando el sensor. Quiere decir que el sensor me está entregando el 46% de su valor máximo. Entonces en ese caso sería 10 por 0.46. Me está entregando un valor, hablando físicamente, de 4.6 bares. ¿Listo? Vamos a configurar ahora el tema de la rampa de aceleración del equipo. Vamos a ver. La rampa de aceleración la encontramos en el valor 1012. Aquí lo tengo definido como 10 segundos. La rampa de desaceleración la tengo definido en otros 10 segundos. ¿Listo? Vamos a definir nuestra frecuencia mínima. La tengo, o nuestro porcentaje mínimo, en este caso serían 10%. ¿Qué quiere decir esta frecuencia o este porcentaje mínimo? Cuando nuestro proceso alcanza la presión seteada, en este caso 6 bares, el variador tiende a disminuir su velocidad con el fin de ir controlando la bomba. Si vemos que durante un tiempo
la presión sigue en ese valor, el variador se va a quedar en 10 Hz durante un tiempo que vamos a programar, y si pasado ese tiempo el equipo sigue con la misma presión, pues el variador se va a tener que apagar y esperando que la presión baje para que nuevamente arranque a trabajar la bomba. ¿Listo? Entonces estos 10 hace referencia a la frecuencia mínima que yo quiero que el equipo quede trabajando en modo de espera, llamémoslo así, antes de apagarse. ¿Listo? Ya seguidamente tenemos que definir cuál va a ser nuestra señal de retroalimentación para el PID. Para eso nos vamos para el parámetro 3,01 y en él vamos a definir que nuestra consigna de retroalimentación va a ser la señal de 4 a 20 miliamperios o una señal análoga que es proveniente del sensor, ¿listo? Del sensor de presión. Ahora sí, ya después de tener esos parámetros configurados, vamos a configurar los parámetros del PID. En el parámetro del PID nos vamos a los parámetros número 8. En este caso, en el parámetro 8.00 no vamos a definir nada, sino en el 8.01, que es nuestra entrada análoga por corriente. Vamos a definir inicialmente eh, eh, la ganancia proporcional del equipo, ¿cierto? La ganancia proporcional del equipo. Vamos a definir la ganancia derivativa de nuestro PID. En este caso son valores que yo he puesto al tanteo, pues tengo entendido, pues no he revisado en el manual, que este equipo no trae autosintonización, a diferencia de un controlador como un Autoni o como un Shimane o como un propio PLC. En este caso pues toca hacer el cálculo de nuestras variables proporcional, derivativa e integrativa. Aquí tenemos nuestra variable integrativa. Esos valores los puse a modo de ejemplo. ¿Listo? Algo que se me olvidó: en el parámetro 0800 sí tenemos que programar el tipo de retroalimentación que necesitemos. En este caso lo tengo configurado para una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos que nuestro set point es el 60% de nuestra señal que me envía el transmisor de presión, ¿qué quiere decir? Que cuando él llegue o esté llegando al 60%, él tienda a bajar la velocidad de mi motor. Eso es retroalimentación negativa. Si yo la pongo para positiva, quiere decir que cuando él esté llegando al valor del set point, él tiende a subir más la velocidad. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente eso. Después de definir, ya tenemos definido el tipo de retroalimentación, tenemos definido el PID de nuestra variable. Ahora tenemos que definir si queremos que nuestro motor trabaje al 100% o si queremos limitar nuestro velocidad del motor. En este caso lo tengo configurado para que esté en el 100%, que quiere decir que mi motor va a alcanzar una velocidad prácticamente de 100 Hz. En ocasiones pues hay motores que pues, no hay necesidad de llevarlo a esa velocidad, podemos limitarlo a 60 Hz. Entonces ahorita vamos a trabajar en 100 Hz, ya seguidamente cambiamos este parámetro a 60 para que veamos la diferencia de uno con respecto al otro. ¿Listo? Los otros valores que tenemos que configurar es, digamos, la frecuencia en la cual queremos que este variador se vaya a descansar, o digamos cuando alcance su set point, pues él tienda a bajar su velocidad hasta el punto de llegar a apagarse. Entonces, para encontrar ese valor debemos entrar al parámetro 0810, el cual me define el 100% de nuestro set point. ¿Qué quiere decir? Que cuando él alcance los 6 bares o el 60%, el variador va a esperar un tiempo que ya vamos a calcular, y él debe ir disminuyendo su velocidad, quedarse en la frecuencia mínima que configuramos a 10%, y después de un tiempo, ¡pum!, apagarse el variador y esperar que su presión baje por debajo de la presión deseada mínima para que él vuelva a arrancar.
Entonces en este caso, cuando él completa los 6 bares, el equipo lo que hace es tenderse a invernar y posteriormente a apagarse. Entonces este, digamos, es nuestro límite, nuestro punto máximo. Seguidamente tenemos que configurar nuestro rango de mínimo, en este caso es el 85% de 10 bares. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, el 85% de nuestro set point, en este caso de 60%, o sea, de 6 bares. ¿Qué quiere decir? Que digamos 85%, 60 por punto 85, quiere decir que al 51% o a los 5.1 bares, el equipo debe volver nuevamente a arrancar. ¿Listo? El equipo debe volver a arrancar y volver a establecerse en su presión. ¿Listo? Ahí tenemos, entonces ya tenemos definido nuestro rango. Queremos que nuestro variador llegue a los 60%, en este caso a 6 bares. Empieza a disminuir su velocidad. Si se mantiene durante un tiempo que vamos a programar, él tiende a apagarse. Si la presión empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, cuando él me detecte 5.1 bares o el 51%, vuelve y prende nuestro variador de frecuencia con el fin de poder llegar nuevamente al 60%, en este caso a los 6 bares, y de esa manera mantenemos ese control. ¿Listo? El tiempo que le comento ahorita lo podemos variar en el parámetro 8.12, el cual, perdón, 8.12, el cual me dice que el tiempo está en 20 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguemos a los 60% o 6 bares del set point, él va a esperar 20 segundos y después de ese 20 segundos este señor se nos va a apagar. Bueno, va a apagar el motor y él queda en modo de espera a que la presión del sistema baje a 5.1 bares o lo que es el 51% y vuelva y arranque otra vez a trabajar. ¿Listo? Aquí tenemos definido esto y para de contar. ¿Por qué digo que vamos a trabajar en porcentaje? Este equipo trae el parámetro 0.8, el cual yo defino si quiero trabajar en valores de porcentaje o trabajar en valores de frecuencia. En este caso, para el caso, como es una entrada de control, la estoy trabajando en porcentaje. Lo ponemos en 1, que me hace referente a valores de porcentaje. ¿Listo? Y 0 pues me hace referente a valores de frecuencia. Entonces ahí no me dejó hacer el cambio porque está todavía en run. Debemos apagarlo, forzarlo a que el señor se nos apague, y ya cuando él se nos haya apagado, sí podemos hacer el cambio de nuestro, en este caso estaba en 1, vamos a darle en 1 pues, para que ustedes vean ahí ya me lo deja recibir, pero lo vamos a dejar en 1. ¿Listo? Que quiere decir que es porcentaje. Y pues le damos encendido, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces recordemos, este es mi valor de set point, 60% de mi presión máxima que me entrega el transmisor. Para este caso serían 6 bares. Esto es mi frecuencia de salida. Mi frecuencia de salida. En este caso, si ustedes se acuerdan, lo habíamos definido hasta 100% porque, porque no he llegado a mi valor deseado. En este caso 60, y mi valor de consigna es de 46. Entonces, estoy en un valor de consigna de 46%. O sea, quiere decir que 46.46 por 10, estamos hablando, estoy en un valor de presión de 4.6 bares, pero a mí el sistema me está diciendo, ojo que debemos llegar a 6 bares. Entonces, para poder llegar a 6 bares, el variador lo que tiende es irse a su frecuencia máxima. En este caso, está configurado a 100 Hz, se va a ir a 100%, en este caso son 100 Hz, se va a ir a los 100%, hasta que nuestra presión aumente y podamos garantizar de que llegue al 60% que estamos deseando. ¿Listo? Entonces recordemos, este es nuestro valor de consigna que me entrega el sensor. La corriente, perdón, creo que no me estaban viendo. La corriente, pues el sentido de giro, el modo de PLC. Entonces set point, frecuencia de salida, consigna que me entrega la retroalimentación del proceso, y ya la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a irnos
a ver, digamos, la consigna como tal. Me dice que está en 46%. Entonces lo mismo como si tuviéramos 20 miliamperios y lo multiplicáramos por punto 46. Perdón, me da el valor de consigna del equipo. Entonces para hacer la, la demostración, vamos a arrancar mirando nuestro valor de salida. En este caso tenemos una salida de 11.3 que me hace referente al 46.22%, ¿listo? Del trabajo. Vamos a suponer de que, o sea, quiere decir que estamos en 4.6 bares. El momento en que, digamos, nuestro sensor me entregue 6 bares, lo cual hace referencia a una corriente de 13.6 miliamperios, este valor debe empezar a bajar, que es nuestra frecuencia de salida. Entonces vamos a mirar cuando él nos llega a 13.6, que equivale al 60%, el variador va a tender a controlarse. Entonces le empieza a variar. Ahí estamos diciendo que el sensor me está entregando 6 bares, ¿cierto? Ahí el sensor me entrega 6 bares, él empieza a controlar 6 bares. Entonces cuando él alcanza su valor deseado de los 6 bares, o sea, cuando llega a 6 bares, vamos a suponer que la planta, todo el mundo se fue, entonces no hay consumo de agua, él se va a una frecuencia de 10 Hz durante 20 segundos. Si durante esos 20 segundos no hay cambios en nuestra presión, el variador se tiene que apagar. En este caso, el variador se acaba de apagar esperando de que nuestra presión de planta de proceso baje de los 5.1 bares que definimos. ¿Listo? Entonces, si ella empieza a bajar, digamos por estar en 13.1, cuando ella llega, ahí está en 55%, 5.4 bares, 5.3 bares, 5.2 y 5.1, ahí el equipo debe empezar a arrancar. En el momento el equipo arrancó porque la presión está por debajo de lo mínimo, y él se lo que tiende a irse a una frecuencia máxima para poder llegar a los 6 bares que tenemos de set point. ¿Listo? Entonces llega a los valores de 60. Entonces, para que en valor de 60 él tiende a bajar o de 6 bares, él tiende a bajar nuestra velocidad. Y de esa manera pues se queda controlando. Si la presión sube, si la presión baja, él empieza a controlar nuestro motor. Entonces si vemos el momento que llega a 60, él se va a su frecuencia mínima, o su frecuencia cuenta 20 segundos. Si pasados los 20 segundos vemos que no hay cambio en la presión, el equipo tiende a apagarse. ¿Listo? El equipo tiende a apagarse. Y vuelve y prende a los cuánto. Cuando mi presóstato me mide a una presión de 5.1 bares, como lo definimos en el parámetro 8.12. Entonces en este caso si vamos al parámetro 8.12, lo que es 8.12. Perdón, esos son los tiempos. Definimos el 85%. Entonces, como tenemos un set point de 60% de 6 bares, quiere decir que el 85% de 6 bares, o de 60, está hablando de 5.1 bares. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando él baje de los 5.1 bares, él tiene que arrancar a y esos 5.1 bares en corriente me hace referencia, haciendo la linealización, sacando la ecuación del transmisor. Esos 5.1 bares me hace referente a 8, me hace referente a 12.16, 12.16 miliamperios. Entonces miremos si cuando él está en 12.16 él arranca.
12 puntos, según los cálculos que se ha realizado, donde esté en 12.16. Él debería de aprender. Ahí nuestro equipo arrancó. ¿Qué quiere decir? Que ahí la presión bajó, nuestro variador encendió, subió nuevamente la presión, mi transmisor me envía las señales de control, envía la control y él las lleva a los 100 Hz que habíamos configurado, y cuando llegue a los 13.6, que es equivalente al 60% o a los 6 bares, él va a tender a controlar va a tenderse a controlar. ¿Listo? Entonces de ese modo tenemos un control PID con un variador de frecuencia, un transmisor de presión con salida de 4 a 20 miliamperios, y controlamos. Entonces, como lo expliqué anteriormente, posiblemente no queremos que nuestro motor trabaje hasta 100 Hz. Entonces limitemos nuestra salida de control. ¿Cómo lo vamos a limitar? Entrando al parámetro 8.05. Vamos al parámetro 8.05 y vamos a definir que nuestro variador nuestro motor apenas trabaja hasta 70 Hz. Suponer que va a trabajar hasta 70 Hz o 65 para que veamos cambio de una. Entonces, esta va a ser nuestra frecuencia máxima o nuestro porcentaje máximo de salida hacia el motor. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento que nuestro variador de frecuencia baje su presión, en este caso que llegue a los 12.1, el equipo debe arrancar. ¿Y debe arrancar hasta cuándo? Hasta 70 a 65 Hz. Vamos a mirar si estamos en lo cierto. El equipo arrancó y debe quedarse hasta 70 Hz. 65, pero no habíamos definido 65. Si fuera 65, sí, 65, ¿listo? Entonces se queda hasta los 65 y sobre eso empezamos ya a controlar nuestro proceso. Cuando llega a 13.6, que es el 6 bares o 60%, él va a empezar a controlarse. Él va a empezar a controlar, esa es nuestra frecuencia de salida que está. Y aquí podemos ver nuestra consigna de, aquí estamos hablando del 59%, podemos variarlo, 60%, 56%. De esta manera tenemos un control PID para un transmisor de presión, sea un transmisor de flujo, sea un control de corriente con salida de 4 a 20 miliamperios. Espero que el video sea de mucha ayuda para las personas que están implementando este tipo de control y pues no tengan recursos para comprar un PLC o para que de pronto tengan que comprar un controlador. Entonces esta implementación la hicimos simulando un sensor de presión con salida de 0 a 10 bar o presión de 0 a 10 y con un rango de salida de 4 a 20 miliamperios. Recuerden que este transmisor de presión lo pueden comprar en Main Control aquí en Colombia. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces espero que le hayan gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Estaremos montando más videos. El próximo video que vamos a trabajar sobre este variador, quiero hacer uso de esto, del PLC. ¿Qué función cumple esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Listo? Entonces, para las personas que estén interesadas de conocer qué podemos hacer con PLC 0, PLC 1 y PLC 2, o para qué sirve esto, con qué se come, pues no olviden dejarme en los comentarios en la caja debajo ahí en mi canal. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima, nos vemos.